¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este capítulo. Antes de empezar, los quiero invitar a visitar mi sitio que es www.fer-mediosalazar.com para que puedan disfrutar de los distintos contenidos que están creados especialmente para ti. Y pues hoy tengo el gusto de estar con Melina Jajamovich, quien es speaker, trainer, coach y autora de un libro que se llama Agilidad en 4 estaciones. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y cuenta con un máster en Gestión de la Innovación. En el 2016, con Jimena Gauto Acosta, creó Agile Cooking y desde entonces se aventuran con equipos de las más diversas áreas y organizaciones de distintas industrias con el sueño de que los espacios de trabajo sean más humanos. Fue reconocida por LinkedIn Top Voice como una de las voces más influyentes en el 2020 y pues estoy seguro que podemos seguir y seguir y seguir, pero bienvenida Melina, cuéntanos desde dónde estás conectando con nosotros. En este momento estoy en Argentina, capital federal, y estamos acá en el inicio del otoño. Contenta de Perfecto. estar conectándome con ustedes. Muchas gracias, Meli. Y pues bueno, ahora sí que el tema que tú dominas y en el que estás muy inmersa desde antes de la empresa que fundaste y ahora ya con Agile Cooking, es este tema de agilidad. Y me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Partiendo de una base común de qué es agilidad, porque como platicábamos previo al episodio, creo que hay a veces muchas interpretaciones del concepto de agilidad y algunas de esas pudieran estarnos, pues a lo mejor y guiándonos por un camino equivocado. Entonces, cuéntanos un poco de qué es agilidad. Bien, decís algo que es súper importante porque agilidad se presta a confusiones. Agilidad en español viene del ágil de la liebre, de ir rápido, y hay mucha gente que la usa en ese sentido, pero el ágil que hoy es trending topic es un ágil que se ha hecho famoso en el mundo del management y que en realidad viene del mundo de los sistemas. Te cuento si querés la historia y después vamos a una definición. Nace en el año 2001 gracias a 17 desarrolladores de software que dicen que hay que cambiar los valores que sustentan la forma en la que trabajamos. Dicen las malas lenguas que se juntaron los 17 a esquiar en Utah y que ya que estaban, armaron el manifiesto. Lo interesante es que en este manifiesto dicen que para tareas inciertas nosotros necesitamos darle más poder a las personas y a las interacciones que a los procesos y a las herramientas. Necesitamos trabajar con prototipos funcionando. Ellos en realidad dicen software funcionando antes que un montón de documentación exhaustiva o extensiva que dice en el manifiesto, que necesitamos colaborar con el cliente en vez de jugar a juegos de suma cero, la negociación contractual, y sobre todo que todo esto es necesario para que podamos responder a los cambios en vez de seguir los planes. Pero yo te cuento así rápidamente, porque hay un montón de información sobre el manifiesto en las redes. Lo curioso fue que ellos no pusieron una definición de agilidad. Y por eso llevamos muchos años todavía en los que no se sabe muy bien de qué se habla cuando se habla de agilidad. Entonces, a mí me gusta dar ciertas definiciones para que después tengamos un lenguaje común con el que hablar. Agilidad no es ir rápido, sino que es nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios e incluso de crearlos. Por eso hoy es tan trending topic, porque la pandemia puso de relieve que no había más remedio que adaptarse a los cambios y crearlos. Ahora, ¿cómo es esto de adaptarse y crear los cambios? A mí hay 3 definiciones que me encantan. Una que dice que la agilidad es hacer cuando uno no sabe todo lo que necesita saber para hacer. Viste que parece un trabalenguas. Yo siempre le digo a la gente, es como estar manejando en una ruta de montaña con el precipicio al lado y de pronto cae la noche, cae la niebla y uno no ve nada. ¿Qué es lo que te gustaría hacer, Fer? ¿Qué querrías hacer? Alejarme todo lo que pueda del acantilado, pero es un paso a paso, ¿no? Alejarte, querrías frenar, querrías que alguien más condujera. No se puede. El mundo se convirtió en esto, se convirtió en una ruta de precipicio de montaña en la que cayó la niebla y cayó la noche. Y aunque nos gustaría frenar el paso, no nos gustaría que alguien más se ocupara, no podemos. Y esto es lo que nos pasa hoy por hoy. ¿Cómo es manejar cuando todo lo que tengo alrededor es incierto? Entonces, ante eso viene la segunda definición de agilidad que a mí me encanta, que es trabajar de forma ágil no es trabajar más duro,
es trabajar de forma más inteligente, es entender en qué me enfoco para generar valor. Entonces, vos fíjate que hoy lo que tenemos es que el mundo cada vez es más incierto, niebla, que en esa niebla necesito resultados muy rápidamente porque nadie tiene margen, ni las personas ni las empresas, ¿no? Estamos todos totalmente saturados, todos necesitamos resultados. Y en esos 15 segundos la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tiene valor para un otro? Entonces, la agilidad en realidad es otra forma de ser y es otra forma de hacer. En el último año no nos quedó más remedio que hacer de otra manera, porque si no hubiéramos chocado, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿estamos incorporando el ser de otra manera también? ¿O nos estamos quedando en las herramientas? Entonces, no sé si querés que redondee con un clic Sí. más o ya estamos bien así. No, creo Avísame. que en cuanto a la definición, me encanta, digo, yo aquí igual iba tomando notas, ¿no? Pero capacidad de adaptarnos y de crear los cambios. Creo que, como dices, no hay mejor contexto y para los que escuchen este capítulo ya posterior, pues estamos grabando ahorita en todo este tema dentro del contexto COVID, donde pues definitivamente cambió. Como dices, muchos cambiaron las formas de hacer las cosas buscando sobrevivir. O sea, creo que fue un momento en el que, como dicen, todos en la misma tormenta, pero en diferentes barcos, ¿no? Entonces, cada quien probando estrategias. No hay un libro que yo ahí te comparto. Me acordé mucho de un profesor que en la carrera nos estaba enseñando el física y pues era muy común que uno le pedía las fórmulas, ¿no? Y deme el formulario y deme la fórmula para poder resolver el examen, ¿no? Pero este profesor tenía un contexto de que había trabajado antes en la industria aeroespacial. Entonces él decía, es que yo no te quiero dar una fórmula, un formulario, dice, yo te quiero enseñar a pensar. Dice, porque tú crees que cuando lanzaron un cohete a la luna había la fórmula para lanzar un cohete a la luna según algún filósofo, dice, no existía, entonces lo tienes que crear. Y ahora me acordé mucho de eso porque dije, bueno, todos teníamos planes para el año y cuando llega COVID, pues te das cuenta que había que cambiar, había que girar y si querías una respuesta de cómo hacer, la verdad es que nadie la tenía. Incluso muchos comenzaron a ofrecer las respuestas, pero decías, ¿y quién de nosotros ya lo había vivido, ¿no? Este contexto, esta situación. Entonces, creo que a nivel de esto, me encanta cómo lo planteas, que no es ve más rápido, es este tema de adaptarte, de crear cambio. Y me encanta lo que dices de hacer y ser, porque si solo cambias las tareas, pero no te reinventas y no cambias desde el ser, también creo que tienes una capacidad limitada y nos ha tocado verlo en distintas empresas y personas, ¿no? Como algunos se reinventaron y cambiaron todo lo que ofrecen hacia sus clientes y otras personas no. Entonces hicieron pequeños ajustes, pero algunos de esos, pues desafortunadamente hoy camino a casa me topo con muchos negocios que ya cerraron, locales vacíos, porque dices, pues dentro de todo este contexto, pues efectivamente la estrategia que siguieron no los llevó al destino que querían, que era subsistir, ¿no? Y me parece que decís, hay varias cosas importantes de todo lo que decís. La primera es que el año pasado intentamos adaptarnos. Hoy toca ir un paso más allá, que es crear los cambios. Y en esto hay mucha gente que, a diferencia de tu profesor de física, lo que dice es, y decime qué hay que hacer, qué receta mágica tengo que seguir. Y a nosotros nos pasa muchas veces cuando nos llaman de empresas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿y esto en qué empresa lo hiciste? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pero fíjense que el primer valor de lo que es la filosofía ágil es personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Es decir, en un mundo incierto, en una economía del conocimiento, ya no puedo seguir el manual del mundo industrial. Pero, ¿por qué nos hace ruido? Porque fuimos educados para un mundo industrial. Claro. El sistema educativo nos crió y educó para la certeza y ahora resulta que nos patearon el tablero. No por nada tan exigido también está el sistema educativo en este contexto. Entonces, como vos decís, el ruido lo tenemos las personas y lo tienen las organizaciones. Y hay algo curioso que es que las personas le echan la culpa a la organización Claro. y la organización le echa la culpa a las personas y entre todos vemos a quién echarle la culpa, pero el tema es que todos lo estamos pasando mal. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de buscar culpables, de los peros, de lo que no se puede, para empezar a ser los protagonistas que definen nuevas estrategias creativas para moverse en un mundo que es distinto a lo que nos habíamos imaginado o incluso a lo que nos habían prometido?
Claro, y de hecho, Meli, hay algo que se me hace bien interesante porque lo mencionábamos al inicio cuando te presentaba y también ahorita ha salido, decías personas, interacciones. Algo que yo me llevé una grata sorpresa es que cuando te hablaban de agilidad era como este tema de eficiencia, productividad, más rápido, malamente entendido, pero así me llegó el mensaje y la verdad es que al mismo tiempo pues te crea incertidumbre, miedo, ¿no? Porque hay mucha mala información ahí afuera, ¿no? Entonces pero algo con lo que yo me llevé una grata sorpresa es que cuando empiezas a entrar a la filosofía de agilidad, el factor humano es bien importante y justo algo de lo que me encanta, que es esta visión de la empresa que fundan, que decían que querían el sueño de que los espacios de trabajo sean más humanos. Cuéntanos un poquito de este componente de humano, porque ahorita ya nos decías, ¿no? Las personas y las interacciones es lo importante, también nos hablabas de la colaboración, pero si nos pudieras ayudar a entrar un doble clic Sí. en ese tema del factor humano, en este tema de la agilidad. Si te parece, vamos a dar un paso más atrás, porque hasta ahora lo que vos acabas de decir es el fenómeno de nuestros días, que es que lo que se hicieron famosos fueron las metodologías. Y de hecho está lleno de talleres de metodologías. Recursos Humanos sigue contratando deliveries y certificaciones y horas de metodologías. Pero el reto que nosotros tenemos cuando hablamos de agilidad es entenderlo de una manera orgánica y no de una manera mecánica. ¿Qué significa una mirada orgánica? Que si yo quiero aplicar agilidad en una organización, tengo que trabajar en la cultura, tengo que trabajar en el mindset, tengo que trabajar en las creencias, en lo que no nos damos cuenta porque es invisible, pero ahí está, ¿no? Tenemos un montón de frases de los padres del management acerca de la importancia de la cultura. Ahora, el problema es que trabajar la cultura no es trabajar misión, visión, valores, propósitos, sino que necesita un aterrizaje. Y ahí las metodologías juegan un rol importante, porque son las metodologías, las herramientas, las prácticas del día a día las que nos permiten hacer posible este mindset. Y hay una tercera parte que es súper importante, que es la estructura, porque la estructura es la que condiciona las reglas del juego dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de agilidad y de querer hacer una transformación ágil, tenemos que pensar en esos tres niveles, en cómo transformo el mindset, cómo transformo la estructura y cómo transformo las metodologías. Pero no solo es eso, sino que hay otros tres niveles. Tengo que pensar en la transformación de las personas, porque si las personas no se transforman, no va a ser sostenible. La transformación del equipo, que es la unidad en la que funciona la organización, y la transformación de la organización. ¿Por qué te digo esto? Porque hay mucha gente queriendo aplicar agilidad solo en un equipo y eso tampoco va a impactar ni en el negocio ni en las personas. Entonces, para mí uno de los principales retos, y ahora vamos a hablar de lo humano, es tener una mirada que sea más amplia cuando hablamos de agilidad y no quedarnos en el terreno que es cómodo. ¿Y por qué digo esto? Porque a los que les gustan las metodologías se quedan bailando en las metodologías, a nadie echaron por aplicar una metodología, ya sabemos cómo funciona. Pero también están los que se sienten cómodos con la cultura y entonces no pueden llegar a la metodología y no pueden llegar al aterrizaje y nos quedamos en otra moda más. Necesitamos ver cómo articular estas distintas miradas dentro de una única agilidad. Y dentro de esa agilidad hay algo que es vital, que es lo humano que acabas de decir vos. Y yo estoy totalmente de acuerdo porque estamos queriendo crear organizaciones inteligentes. Y eso no se puede hacer sin las personas. Entonces, uno de los dramas más repetidos que vemos es que queremos aplicar agilidad de forma no ágil. ¿Qué significa esto? Vamos a decirle a la gente que ahora se trabaja de otra manera, igual de arbitrario que el anterior, igual. Y no estamos liberando el talento de las personas, que sería el foco de la agilidad, sino que simplemente les estamos cambiando la forma en la que trabajan. Entonces, toda transformación ágil tendría que ser con las personas, pero ¿cuál es el problema? Que si es con las personas, hay que escucharlas y hay que ver cuál es el ritmo del cambio que pueden. ¿Sí? Y es una labor artesanal, estamos hablando de innovar en cultura, no en herramientas, y no porque yo descrea las herramientas, pero la base de la agilidad es innovar en la cultura de trabajo. Entonces, esto requiere, es más parecido, esta es mi metáfora, ¿no? Es más parecido a un proceso psicológico, ¿sí? Que a una receta de corta y pega. Y en un proceso psicológico, primero el otro tiene que querer,
hay que escuchar, hay que ver hasta dónde puede, tenemos que generar un acuerdo porque somos muchos y esto lo queremos hacer para que sea sostenible. Entonces, es difícil porque no es la lógica ni con la que han trabajado las organizaciones, ni recursos humanos, ni los líderes, y por donde lo veas, hay un trabajo de cambio de mindset que tenemos que hacer, que es todo un reto, porque uno no cambia de mindset de un día para el otro. Yo creo en ese sentido que el COVID nos trajo la oportunidad, entre comillas, sin que nadie se ofenda, de acelerar todos estos procesos, porque puso de relieve que es que ya no podíamos seguir trabajando como antes. Si uno sigue trabajando como antes, lo que decís, bajó, ¿no? Bajó la persiana del local, cerró la empresa, tuvieron que hacer despidos. Ahora, la pregunta es, ¿y con esto cómo hacemos? ¿Cómo hacemos si no puedo seguir una receta? Si no puedo contratar a alguien que me diga. Y ahí viene la parte humana, que es que no estamos preparados para el cambio, lo sufrimos en general. Y más cuando no podemos elegir el cambio, cuando viene impuesto de afuera. Entonces, la primera pregunta de oro acá es, ¿qué es lo que nos convoca? Porque la agilidad no es el fin, es el medio. ¿Qué es lo que estamos buscando con la agilidad? ¿Qué es lo que nos une a nosotros como organización para que la agilidad venga a nuestro rescate y no que la agilidad sea el destino, ¿no? Quiero ser ágil, así se Ujú. vuelve el destino, claro. Y sí, y sí. Muy bien, y justo ahorita también porque estamos hablando justo de todo este tema de lo que es agilidad, de los retos que hay al implementarlo, pero algo que yo traigo muy, muy presente también es, bueno, y cómo llevar esto al día a día, ¿no? A uno como persona, a lo mejor alguien que diga, oye, pues yo a lo mejor y tengo un pequeño negocio o en mi empresa no lo están haciendo, pero yo quisiera aprender. ¿Es realmente desde tu perspectiva, Meli, algo que es estrictamente laboral o es algo que te puedes llevar a lo personal? Vuelvo a las teorías personales. Para mí somos uno, ¿no? O sea, yo soy quien soy dentro y fuera de las horas de trabajo. Y en mi Totalmente. caso que tengo mi empresa, ni te digo, está todo súper mezclado. Ahora, acá hay dos visiones y a mí me gusta complementar las dos. Yo creo que cada uno puede hacer algo en su metro cuadrado y creo que es vital que lo hagamos. Eso, trabajes solo, trabajes en una organización para tu vida, ¿ok? Y, y que lo hagas por vos, no porque alguien más te lo pide, ¿sí? Y ahora si querés vemos en cómo lo podemos hacer. Después la otra es, ok, vos, organización, me estás contratando a mi empresa para que trabajemos en agilidad, déjame decirte que no va a alcanzar con todos moviendo su metro cuadrado, necesitamos hacer un ballet. Entonces ahí me voy a poner con la organización un poquito más picante y le voy a decir, si ustedes no invierten en que la mesa chica o el board esté metido en esto, si recursos humanos, si los líderes, sí, no va a funcionar. Ahora, volvamos a la persona. La persona, sí, yo creo que esto es totalmente necesario para las personas y que hay formas de empezar a trabajar. No por nada la agilidad también se mezcla tanto con el coaching. En los últimos años cada vez hay más coach que quieren ser ágiles y más ágiles que quieren ser coach. Entonces, la primera para mí de las claves es, ¿estamos todos claros que cambió el contexto? Que ya no podemos esperar que llegue la nueva normalidad, que esto para los que estamos por lo menos en esta parte del continente, que vuelve el invierno y con el invierno se vuelve a desatar una situación que no sabemos ni cuál es y que vamos a tener que recalcular una y otra vez. Entonces, lo primero es, amigas y amigos, entendamos cuál es el contexto, dejemos de esperar dos cosas. Una, la estabilidad. Dos, dejemos de esperar que alguien nos construya una falsa estabilidad. ¿Qué quiero decir esto? Que vengan con, no sé si se usa por allá la frase espejitos de colores, ¿no? Con que Sí, alguien nos venga a prometer algo que no se puede prometer. Porque al final todos terminamos jugando ese juego, ¿no? Voy a buscar al líder superhéroe que me va a tranquilizar. Esto no existe. Sabiendo que esto no existe, vamos al próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Soltar los peros. Y acá es donde la agilidad se lleva bien con el coaching, ¿no? Vos podés ser una víctima. Y es más, les voy a dar un ejercicio, si te parece. claro. Durante un minuto, y si querés lo podés hacer también, pero vos lo haces mientras lo cuento. Durante un minuto las personas tienen que escribir todos los peros que le vienen a la cabeza por los cuales no se puede adaptar a los cambios, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países siempre es
la macro, ¿no? Los políticos de turno, la pandemia, alguno se quejará de su jefe, otro de sus socios, otro de sus colegas, alguno se quejará de la familia, pero lo importante es durante un minuto hacer una catarsis de desesperos. Entonces, si vos estás viendo este podcast o lo estás escuchando, hacelo en una hoja blanca, o sea, aparte de las hojas que tengas, agarrás, voy a buscar, ya escribí todas las hojas que tenía más, agarrás la hoja, escribís un minuto de reloj nada más, porque hay gente que se quedaría todo el día con los peros. Una vez que lo tenés, que escribiste todos los peros, los vas a mirar, vas a ver si los podés categorizar, vas a ver si los podés priorizar y vas a ver qué emociones te generan. Una vez que tengas esas emociones, lo siguiente que vas a hacer es esto. Para los que escuchen, estoy rompiendo el papel. Para los que están mirando, hacen lo mismo que yo. El problema más grave que tenemos con los cambios y con nuestra vida es que nos quedamos atados a los peros. Y entonces no solo no nos adaptamos, sino que no construimos nada. Y nos vamos haciendo cada vez más chiquitos, porque esto es una cosa cuando te agarra a los 20, a los 30, ¿no? A los 40, entonces lo que necesitamos es dejar ir los peros. Esto lo puedes hacer en solitario o lo puedes hacer con alguien más, pero tengo que empezar por, ok, soy protagonista, puedo elegir, hay un ámbito de posibilidad, nadie es totalmente libre, vivimos en sociedad, pero desde ahí empecemos a construir. ¿Cómo construimos? Y ahora te voy a dar, esto es una lectura muy personal de la agilidad, ¿ok? Fer, claro, porque probablemente si hubiera un colega al lado, lo aterrizaría de otra manera. Yo he intentado aterrizarlo sobre todo porque mi percepción el año pasado fue que la gente estaba muy cansada, que no tenían tiempo para que les contaran grandes teorías, sino que necesitaban cosas concretas que le ayudaran a adaptarse mejor a ese contexto de cambios. Entonces, para mí lo primero, para adaptarnos a los cambios, soltar la víctima y abrazar el protagonista. Desde ahí, lo que yo he visto en la mayoría de personas a mi alrededor, y vos ahora me confirmás cómo está la cosa por allá, es que no nos podemos ni adaptar a los cambios, ni crearlos básicamente porque estamos saturados. La gente no puede más del ritmo. Ahora, por lo menos en Argentina, hemos vuelto a las clases de los chicos, pero en general la gente tiene 24/7, está metido en el mismo lugar, compartiendo oficina en una especie de cowork con alguien con quien convivía, pero no era su coworker, estando conectados 24/7 para trabajar en remoto, más la casa, más los chicos, entonces vos lavás los platos mientras tenés la call, el pibe que te salta, ¿no? Un Zoom tras otro, porque después en toda esta lógica de la Zoomitis, ¿no? Zoomitis o Teams, o como le llaman, que está todo el mundo todo el tiempo conectado, la gente está muy saturada. Entonces el problema es que si yo estoy muy saturado, pierdo claridad. Y si pierdo claridad, tomo malas decisiones. Entonces, una de las cosas que para mí es vital y que tiene que ver con la definición de agilidad que te dije es enfocar en aquello que genera más valor. Es decir, arranca tu día entendiendo que a todo no vas a llegar. De todas las cosas, y acaba otro ejercicio. Durante un minuto escribís todo lo que tenés pendiente en el día. Lo podés hacer a la mañana ni bien arranca el día. Una vez que tenés todo eso, ¿qué tengo que hacer realmente hoy? ¿Qué no es tan importante y puedo dejar ir? ¿Qué puedo posponer a mañana? ¿Qué puedo delegar a alguien más? Pareto, o sea, la lógica de la agilidad viene de la lógica Lean. El 20% de las cosas aporta el 80% de valor. ¿Sabemos cuál es ese 20% en nuestros días? En los de nuestros equipos, en los de nuestras organizaciones. Entonces, mi siguiente recomendación es soltar el pero, empezar a poner foco en lo que tiene valor para vos, que tiene valor en lo laboral, que tiene valor en tu vida. Este ejercicio lo puedes hacer cada mañana, porque si yo me quisiera enfocar en todas las cosas que tengo para hacer, termina el día y no terminé ninguna. Caigo en la trampa del multitask, de tener todo a medias, todo mal hecho y encima estresada. Entonces, voy 2 puntos. Sigo con el siguiente. Aprender. En un mundo de cambios tenemos que aprender una y otra vez. Entonces, la pregunta que yo le haría a todos los que nos están escuchando o viendo es, ¿qué aprendimos del año pasado? Pero fíjate que para que podamos aprender del año pasado, porque mucha gente me decía, bueno, ¿y ahora en qué taller me anoto? ¿A qué webinar voy? No, es que ya estás aprendiendo, porque aprendemos de la experiencia. Y aprendemos cuando tenemos experiencias numerosas, de calidad, diversas. ¿Qué significa esto? Que el año pasado fue un doctorado en aprendizaje. Totalmente.
por lo menos está la potencialidad, ¿no? Porque el COVID lo que nos trajo son experiencias, pero no basta con tener las experiencias. Para aprender, uno necesita poder parar y entender qué fue lo que ocurrió. Y a partir de ahí internalizarlo y empezar a hacer las cosas de otra manera, porque el aprendizaje no ocurre cuando yo lo viví, ocurre cuando yo genero nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer. Esto es la definición de Learning Agility, ¿sí? En última instancia, la pregunta es, si no bajo el ritmo, no aprendo. Con lo cual, vuelvo al año siguiente, vuelve el invierno y seguimos con los mismos problemas que el año pasado. Entonces, el reto que yo tengo es entender qué aprendí de mí mismo, qué aprendí de estar con otros, de trabajar con otros, ¿no? Y qué aprendí del trabajo. ¿Y por qué te digo esto, Fer? Porque en general nos quedamos en una de las dimensiones, ¿no? ¿Qué aprendí del trabajo? Punto. Pero es que hoy por hoy, ninguno de nosotros puede mejorar como trabajador o trabajadora si no mejora sus habilidades consigo mismo. Claro. O si no mejora sus formas de trabajar con otros, porque yo si no trabajo en equipo no puedo hacer nada sola. Entonces, ¿cómo vinculo las tres dimensiones y aprendo también de manera orgánica? Voy a ir 3 pasos. Protagonista, que encuentra un ritmo saludable para poder ser productivo, ¿no? Y estar motivado y estar sano. La tercera, aprendo, cosecho todo lo que pasó el año anterior. Y a partir de ahí viene la siguiente fase. No sé si querés que me tome un respiro, porque yo acá arranco. Y la siguiente pata tiene que ver con que para poder adaptarte a los cambios necesitas mirar al otro. Hoy más que nunca la adaptación a los cambios no viene de lo que yo quiero nada más. Viene de para quién estoy trabajando, quién es ese otro, quién es ese cliente. Por eso el mindset ágil, la base del mindset ágil es la ley del cliente. El cliente cambió sus hábitos de consumo, cambió sus necesidades, estoy viendo qué necesita, estoy viendo nuevos clientes. ¿A quién se nos hubiera ocurrido? No sé, Fer, pero yo no trabajaba en remoto. Yo la primera semana lloraba, porque yo no sé, no sabía, ahora no diría que no sé, me llevo bastante, pero la camarita no puedo, la gente, yo necesito tocar, ver, no sé qué, bueno. Pero eso me permitió, hoy yo estoy trabajando para todas las partes de Latinoamérica, porque nadie me tiene que pagar un billete de avión. Entonces, Exacto. ¿cuántas oportunidades hay allá afuera si yo soy capaz de no quedarme en lo que perdí, sino en lo que está por venir? Y dentro de ese estar por venir, lo que tengo que hacer es no mandar a hacer un estudio de mercado, fijarme lo que dice la Harvard Business Review, con todo respeto, ni la Fast Company, sino que tengo que salir yo a detectar qué oportunidades hay. Tengo que oler yo de primera mano. Y como decías vos ahí, trabajar con otros, porque para generar valor, y esto ya va más para las organizaciones, pero lo puedes pensar también para tu casa, uno solo no puede. Entonces, ¿cómo me voy a coordinar con los otros para que generemos valor? Para que no sea que cada uno se ocupa de su tarea, y mucha gente sufrió mucho esto, ¿no? Que era, bueno, es que mi función es esta, amiga, te aviso que este año tu función te la vas a tener que guardar en el bolsillo porque todo se está reinventando. Y desde ahí, ser transparentes, ser humildes y animar a decir que no sabemos, que estamos probando y animarnos a probar con cosas nuevas. Y con esto te termino. El año pasado, cuando empezó toda esta situación, yo antes de trabajar con multinacionales, que es con quienes trabajo, trabajé mucho tiempo con startups. Y tengo mi corazón startup totalmente, ¿no? Y me pasaba que veía mucho alrededor y le preguntaba a la gente cómo estaban. Y me he enterado, mira, de restaurantes buscando el plato perfecto y sin animarse a lanzar el delivery cuando tenían las cortinas cerradas. Profesores de colegio haciendo tomas de YouTube una y otra vez para que la toma quedara perfecto para los chicos, porque tampoco estaban acostumbrados al remoto. Gente haciendo informe del informe del informe del informe para quedarse seguros que no iban a experimentar con algo que fallara. Entonces, en un mundo de cambios, lo que necesitamos es animarnos a experimentar, como si fuéramos científicos, experimentar, como dicen en las startups, fracasar rápido y barato y aprende más rápido aún.
y soltar el ego, o sea, asumir que esto es espíritu deportivo y que puede que no nos salga, pero tenemos que abrazar el fracaso inteligente que a los latinos, en la palabra fracaso, viste, nos Nos revuelve cuesta. las tripas. Sí. Pero en inglés existe el intelligent failure, que es el fracaso proveniente de probar cosas nuevas. Y con esto cierro. Yo espero transmitirle a mi hijo que está dando vueltas por ahí, tiene 4 años, que pueda probar, que pueda jugar y que esa actitud la tenga para toda la vida. No que se le vaya a medida que él está en salita de 4, imagínate. Igual tenemos que trabajar Sí. el tema de la frustración, ¿no? Pero ojalá alguien me hubiera enseñado a mí eh, a esa edad que podía fracasar y que no pasaba nada y que podía probar cosas nuevas y que yo no estaba siendo puesta en tela de juicio, simplemente me estaba divirtiendo y estaba aprendiendo. Y esa lógica de experimentación, de juego, de abrirnos a otras oportunidades, y así cierro, es vital para el desarrollo humano, porque yo no sé ni siquiera con qué me voy a encontrar, pero la vida es ese juego y tal vez el objetivo es que nos brillen los ojos y hay que ir probando hasta que uno encuentra qué es lo que hace que le brillen los ojos. Totalmente. Y es bien interesante porque, y ahorita el ejemplo que dabas de los niños, o sea, es algo con lo que nacemos, porque definitivamente cuando ellos llegan no les dicen aquí está tu manual para que aprendas a caminar o esta es la filosofía. Ellos es un constante prueba y error, prueba y error, prueba y error. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logran, ¿no? O sea, yo lo veo, te compartía mi hija de 2 años, ¿no? O sea, ahorita todo es prueba y error. Intento hablar y pues balbuceo y al rato ya suena como algo y luego digo la palabra y todo el mundo me aplaude, pues la sigo repite y repite porque me imagino que hice algo bien, ¿no? Entonces es bien interesante porque son cosas a lo mejor y tan de la esencia del ser humano, pero que al mismo tiempo hemos venido perdiendo porque entras al modelo educativo y en vez de enseñarte, y a lo mejor yo estoy generalizando, lo digo desde mi experiencia, pero entras al modelo educativo y te enseñan a pensar como alguien pensó. No te enseñan a explorar, a intentar, a divertirte. Usa esta fórmula, úsala bien y saca 100. Entonces te estoy evaluando por memorizar algo. Y yo recuerdo, dentro de esta experiencia, ahí me decía mucho mi papá, porque él fue una persona muy, muy brillante de muchos cienes, decía, es que ¿por qué no sacas 100? Y le dije, es que mi objetivo no es sacar 100, es entender. Y él me decía, oye, ¿por qué sacaste 80 o por qué sacaste 78? Y yo le decía, pues sí, pero no importa. Le digo, es que sí entendí. Le dije, es más, cuando nos llevaron a usar lo que nos habían enseñado en el libro, pude entender lo que estaba pasando e incluso aunque me pusieran las cosas de cabeza, seguía resolviendo. Le digo, pero porque sí Claro. entendí, pero no es el medible y creo que hoy estamos llenos de tantos medibles que a veces eso te desmoraliza porque yo a ojos del modelo tradicional yo era menos que los demás, aunque yo entendiera, era porque pues no es 100 y es 80 y el 80 es menos, ¿no? Y ahorita que decías la parte, por ejemplo, de redes sociales, creo que no lo aterrizabas desde este contexto, pero todo este tema de personas, de equipo y todo, a veces caemos mucho como en esta burbuja, ¿no? Vemos una cara, una persona y creemos que esa persona sola hace todo y comienza el compare, ¿no? Entonces queremos medirnos todos por indicadores, por ahora sí como dicen KPIs, ¿no? Indicadores de éxito y queremos moldearnos, pero perdemos haz lo que te gusta, sé creativo, prueba y a veces pasas todo el tiempo, como bien comentabas, planeando y no ejecutas nada. Y a veces es mejor lanzarte y ejecutar y sobre la marcha ir aprendiendo. Y otro punto que anotaba aquí que es escuchar la voz de los demás, ¿no? Puede ser del cliente, de las personas que te rodean. Yo particularmente el año pasado me propuse hacer un seminario y yo recuerdo haber anotado un papel, va a ser así, 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 ¿no? Y posteriormente dije, bueno, y justo entendiendo todo este contexto de agilidad y todo que están implementando en la empresa en la que trabajo, dije, ok, entonces vamos a preguntarle a la gente si es lo que quiere. Y mi sorpresa fue que no querían lo que yo estaba proponiendo, era todo lo contrario. Entonces dije, bueno, ahora hay dos opciones. Si lo que yo quiero es crear este valor, pues deja en base a la voz del cliente, transformo todo, rompo el papel y vuelvo a empezar. O lo quiero hacer nomás porque yo lo quiero hacer. La verdad es que sí, rompí papeles, volvimos a empezar, pero al final la experiencia es gratificante porque las personas dicen, venga, era lo que yo estaba esperando. Pues sí, pero porque pregunté. Y creo que muchos hoy que se han quedado en el camino intentaron, como tú dices, decir, pues lo pinto de otro color,
pues lo meto en otra cajita, pero se estaban perdiendo de la esencia que era escuchar qué querían las personas que estaban del otro lado. Y además otra cosa, preguntaste y escuchaste. Y eso es algo que nos cuesta mucho, pero fíjate que esto se ve en cada ámbito de nuestra vida. ¿Qué pasaría si nosotros a nuestros políticos, ¿no? No les pidiéramos que nos hicieran promesas, sino que pudieran experimentar? ¿Qué pasaría si nosotros en el sistema educativo, nosotros ahora estamos con esta discusión, después de un año sin clases, volvieron las clases presenciales, si lo pensáramos como que todos formamos parte y tuviéramos otro espíritu colaborativo? Entonces, el tema es, fuimos educados para la respuesta correcta, para destacar en el talento individual, la competencia, y de pronto resulta que con todo eso estamos creando una sociedad de gente frustrada y un mundo que va a la deriva. Entonces, el reto que tenemos, creo yo, es cada uno en su metro cuadrado empezar a hacer una diferencia, porque esto va a ser lento, es una cultura que lleva mucho tiempo, ¿no? Y que está, la tenemos casi tallada en el ADN, por Sí, eso tardamos tanto. Pero ya sabemos si hay historias, y eso es importante, hay otras anécdotas, hay otras narrativas. Entonces, la esperanza de que pueda ser distinto está. Decía una gran filósofa, Hannah Arendt, que cada vez que llegaba alguien al mundo era la posibilidad de un milagro, ¿no? Entonces, sí que está en nuestras manos empezar desde lo chiquito a ser distinto y a hackear esto que decís vos, ¿no? Que bueno, nos dijeron que teníamos que tener la respuesta correcta. Te están cambiando las preguntas todo el tiempo. Hoy lo que es necesitamos es correcto. hacer mejores preguntas, hacerlas con otros y darles tiempo. Y yo creo que uno de los males que tenemos es la ansiedad. Ahora nos pone la ansiedad. Quiero la respuesta y la quiero ya. Y Sí, mientras tanto, es que el mundo se cocina también con otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, sí. el reto es gigante y Claro, fascinante. y justo hay una frase que se usa mucho en el coaching que a mí me encanta que se llama danzar en este momento, ¿no? O sea, no trates de buscar esta regla donde ya tienes todo definido, la garantía de no fallar y es simplemente ve danzando en el momento, vete adaptando a la situación, ve creando nuevas posibilidades y avanza, que es algo que a lo mejor y no alcanzamos ya a puntualizar mucho, pero el punto es ejecuta, es prueba, es pilotea, se te ocurre hacer esto, intenta, oye, que quiero hacer una camisa, pues empieza y haz una. A veces queremos decir, voy a hacer una empresa multinacional que venda camisetas y ahí te paras en seco porque dices, es muy difícil. Bueno, tal vez llévate tu primera camiseta y pon un bordado y pregúntale a la gente si le gustó o no le gustó. Ese es un cambio que creo yo que te invita a la acción en vez de como normalmente operamos, que es la planeación y el modelo perfecto para ejecutar, que para cuando vas a ejecutar ya cambió algo allá afuera, ¿no? Entonces, de verdad, Meli, yo te agradezco. Estuve tome y tome notas. Tengo aquí ya más de 2 páginas de notas. Aún así, creo que nos quedamos ni siquiera cerquita de la puntita del iceberg, ¿no? Hay mucho, mucho de esto y me gustaría que le compartas a los que nos están escuchando dónde pueden aprender más, dónde pueden conocer más y conectar contigo. Mira, conectar conmigo, les digo que me busquen en LinkedIn, que es donde suelo publicar, iba a decir reflexión, no sé si es reflexión o catarsis. Además te comparto algo que no sabe casi nadie, que es que tengo a punto un segundo libro Wow. que probablemente esté listo de acá a un mes con todas las reflexiones del último año. Y que muy probablemente sea descargable fácilmente desde el mundo online. Wow. Y después mi empresa se llama Agile Cooking, pero déjame que, porque me hiciste una pregunta, más allá de dónde me ubiquen a mí. Hay muchas comunidades ágiles, en Latinoamérica está lleno, son muy generosas, suelen hacer muchas actividades gratis, desde talleres, no sé, eventos. Búsquenlas, Meetup, seguro por Meetup ágiles del país, desde donde nos estén escuchando, y van a encontrar un montón de recursos. Desde mi humilde punto de vista, esa es la forma más poderosa de entender qué es agilidad, viviéndolo. Hay mucha gente que se desespera por tener muchas medallas, muchas certificaciones. Yo lo que les digo es, está bien que busquen a alguien que ya sepa porque los puede guiar en el recorrido,
y entender qué es lo que están necesitando ustedes. Es decir, que la agilidad venga a su rescate, ¿no? Pero sí que les recomendaría que intenten acercarse a o libros o a recursos que les permitan entender el mindset, que les permitan entender la filosofía y que también puedan ver alguno de metodología, que no se queden solo ni en una cosa ni en la otra, y sobre todo que prueben, que tal vez son 5 palabras, o sea, 5 preguntas a resolver en las que cada uno puede empezar. O sea, la primera es, estoy viendo yo a ese otro para el que trabajo, sé quién es, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer en mi día a día? ¿Estoy colaborando con los de alrededor o estoy compitiendo? ¿Qué podría hacer para tener un poco de espíritu más colaborativo, tanto con la gente de mi equipo como con los otros equipos? ¿Soy transparente o me guardo la información? ¿Viste el clásico, la información es poder o la información es confidencial? ¿Qué otra información puedo abrir a la gente que está a mi alrededor? Y sobre todo, ¿me animo a probar cosas nuevas? Porque para mí esta es clave para adaptarse. ¿Qué puedo probar chiquitito? Que si sale mal no me estoy jugando la vida, ¿ok? Pero si sale bien voy a encontrar un camino de empezar a empoderarme y a hacer más cosas. A veces queremos también el manual, ¿no? Para ser Sí. ágiles y no hay un manual, pero yo insisto en que cada uno busque su manera y que piense que en el fondo hay muchas cosas que ya tenemos dentro, ¿no? Hay recursos que ya tenemos, entonces también como última invitación que piensen, ¿cuándo fue esa vez que me adapté a los cambios y me animé a crearlos? ¿Cuáles eran las condiciones que tenía? Porque tal vez si encuentro ahí, puedo tirar de un hilo que ya está disponible y está en mí. No hace falta ni un gurú, no hace Claro. falta una certificación, sino empezar a recordar qué fue lo que me permitió esa práctica y empezar. Pero sobre todo lógica de hacker, ¿no? El empezar a cambiar nuestro día a día con algo chiquito hasta que creo un hábito. Y en mi caso, por ejemplo, yo tuve que trabajar mucho, no empezar con todo junto, empezar con algo chiquitito. En mi caso, a mí me costó muchísimo, por ejemplo, la experimentación. Yo no te lo dije, pero me dedicaba a planificación estratégica también para gobiernos en Europa y soltar el plan y demás. Bueno, y ahora espíritu deportivo y vamos a hacer cosas y la mitad no funciona. Sí. Y es que tampoco estaban funcionando antes, simplemente no lo sabíamos. Entonces, animarnos a pedir feedback, animarnos a pedirles opiniones a los otros y sobre todo tomarlo como un juego. Pero insisto, hay tantos recursos, buscar un buen mentor, alguien que le apasione, que te sepa llevar de la mano, ir a las comunidades y ver por dónde vibra uno. Tengo algunos posts escritos también de libros para los más lectores, video no, porque yo no tengo paciencia para el video. Pero bueno, empezar de a poquito a descubrir. Recomiendo empezar por el mindset antes de llegar a la metodología, eso sí, para entender de fondo de dónde viene la metodología, ¿no? Excelente ese consejo que nos das y además me encanta lo que decías y quiero destacarlo de ese respaldo de ya te has adaptado antes a grandes cambios, ya has creado tu parte del cambio, eso ya lo hemos vivido y de entrada si estás hoy aquí, pues seguramente lo estás haciendo hoy como tal, pero pues me encanta porque con esto de entrada es no te sientas culpable por esto, al contrario, ¿no? O sea, ve cómo te montas a esta ola, cómo lo disfrutas, cómo intentas, cómo pruebas. Sí suena muy sencillo, realmente es cambiar desde la esencia, ¿no? De cómo hoy trabajamos, de cómo gestionamos las empresas y de cómo trabajamos nosotros en el día a día. Entonces son grandes cambios. Meli, yo te quiero agradecer porque nos los pusiste todo, como decimos acá también, de peras y manzanas, ¿no? O sea, todo muy, muy sencillito, en conceptos muy digeribles, cuando detrás hay mucha información y mucho soporte. Entonces, pues bueno, ya escucharon dónde pueden conectar con Meli. Meli, agradecerte mucho por estar aquí con nosotros el día de hoy y seguro abrirás la mente para muchas personas para que empiecen a entender mejor este concepto de agilidad y sobre todo a llevarlo a cabo. Fer, me encantó la invitación, te agradezco mucho. Además, en general siempre hablo más de las empresas y me gusta poder hablar de las personas, pero me gustaría dejarles 2 palabras: Claro. paciencia, porque nos va a llevar tiempo, y apreciativo, porque no tendemos a mirarnos a nosotros mismos ni a nuestras organizaciones con mirada apreciativa. Recordemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, pero que si lo hacemos desde un lugar más compasivo, probablemente
vaya a ser más fácil, no solo para nosotros, sino también para los de al lado, adaptarnos y crear los cambios. Hay que sustituir al juez por este rol de apreciativo. Me encantó. Muchas gracias por esos consejos, Meli, y gracias por A ti. acompañarnos. Muchas gracias a vos.